Mi gente de Chismiedo Podcast, ¿cómo están? Estamos nosotros reportándonos con ustedes desde Mérida, Yucatán. Aquí con nuestros amigos de Medusa Producciones que nos hicieron el paro para poder grabar y no dejarlos esta semana sin capítulo porque ya no nos dio tiempo de grabar como según yo les había dicho que íbamos a grabar en la casa y que se iba a subir. No pasó. No pasó. No pasó, no se hizo la maleta bien. Se olvidaron cosas. Se olvidaron cosas, pero ustedes no se quedan sin capítulo. ¿Cómo estás, la Bibis? Muy bien, muy a gusto y con mucho calor por acá, ¿eh? Sí, a pesar de que aquí está el aire y todo, ya me estoy derritiendo, la verga. Sí. ¿Y qué, mi amorcito? No, nada, ¿qué te ha parecido Mérida? Muy bonito. Está muy bonito, pero con muchísimo calor. O sea, es la única queja que le tengo a Mérida siempre. Hay dos climas, qué calor y vete a la verga, me estoy muriendo. Esos son los dos climas de aquí. Y todo tiene aire acondicionado. Sí, a mí me afectó porque sales de un lugar, hace calor, entras a un lugar, hace un vergo de frío, sales, hace calor. Sí. Sí, no estamos acostumbrados a este tipo de clima. Sí, me siento como una pizza que no saben si comerse o no, ¿no? Que la sacas, la calientas, luego la que se enfría la verga, luego el refri, luego... Ajá. Ya sé. Pero bueno, fuera de eso, muy bonito. Ya fuimos ayer A Progreso, la playa. A Progreso, estuvo muy padre. Mañana con este concepto del botanero, ¿no? Sí, está padre. Que no es muy conocido en la Ciudad de México. Compras algo de tomar y te empiezan a traer botana. Sigues pisteando, te traen más botana. Y pues acabas comiendo ahí. Fíjate que en Guadalajara sí había botaneros, también muy famosos, pero como que los fueron quitando. No sé por qué, pero es un concepto muy, muy padre. Pues Digo, sí, para el consumidor. sí, porque pues, te tomas 3, 4 bebidas y ya tragaste. Exactamente. Pero vamos con el tema de hoy. Y también hay que hoy no tenemos nuestra botella de mezcal gallo negro, pero bueno, aquí va a estar apareciendo en sus redes para que lo sigan. Acuérdense que él es nuestro patrocinador, que el sábado 27 de su cumpleaños le vamos a mandar sus felicitaciones. Ahí vamos a andar con el buen gallo negro, que tiene sus mezcales de sabores, que son los que a nosotros nos gustan. Delis. Su mezcal espadín y de todos, hay muchas variedades. Vayan a ver las promociones que tiene siempre en su Instagram. Y ahora sí, vamos con el tema de la Bibis. Pues espero que les guste a todos. A mí se me hizo muy interesante. Y tenemos que agradecer a Andrea Morales 4643 que nos sugirió el tema. Ay, volverlos a regañar porque ya el otro capítulo no comentaron. Va bien bajito en vistas. ¿Qué pedo? Hay que regañarlos para que... No, sí, cada semana hay que regañarlos porque solo así aprenden. Solo así nos apoyan. ¿De quién vamos a hablar hoy? Pues mira, te platico. Hay nombres que sobreviven siglos. Nombres que atraviesan guerras, incendios, imperios enteros y se niegan a desaparecer. Algunos quedan grabados porque pertenecieron a héroes, otros porque pertenecieron a genios. Pero existe una categoría mucho más extraña. Una que provoca un silencio incómodo apenas lo escuchas. Los nombres de personas cuya existencia parece una advertencia. Personas que hicieron cosas tan brutales que la historia dejó de contarlos como simples hechos y comenzó a narrarlos como si fueran leyendas oscuras. ¿Por fin vamos a hablar de Carmelita Salinas? No. Eso es lo que ya me emocioné. Y esta noche vamos a hablar de uno de esos nombres, porque hace más de 500 años, en una región cubierta por bosques, montañas y castillos de piedra, nació un hombre que sería capaz de sembrar un miedo tan profundo que incluso sus enemigos hablarían de él con horror. Un hombre que convirtió el sufrimiento en un mensaje. Un hombre que siglos después inspiraría la creación del vampiro más famoso de todos los tiempos. Esta noche vamos a entrar en la historia de Vlad II, Vlad III, Vlad Draculia, Vlad el Emperador. Yo pensé que íbamos a hablar de los de Crepúsculo. Esos vampiros tan chidos, brillan. Pero él inspiró a todos los demás. Sí, de aquí es la fuente, ¿no? De todo lo demás. Exactamente. Pero ¿quién le echó brillantina a un vampiro? No mames. Qué coraje. Pues es que los vampiros son, en teoría, creaciones de una persona con mucha imaginación. Entonces, pues, le echan brillitos, es una imaginación de... Nunca lo voy a aceptar. Drácula. Vlad III. ¿Vlad III? Que no es lo mismo que Drácula de Bram Stoker. Sí, es una novela.
Exactamente. A ver, vamos a empezar. Muy bien. La historia de Vlad no empezó con sangre, empezó con miedo. Vlad nació aproximadamente en el año 1431, probablemente en la ciudad de Shingashura, en Transilvania, una región que hoy forma parte de Rumania. Y sí, la sola palabra Transilvania hace que la imaginación se dispare. Bosques cubiertos de niebla, montañas inmensas, pueblos aislados y castillos levantados sobre roca. ¿De ahí son los trans? De una parte quizás. Sí, ¿no? O sea, pues a lo mejor descubrimos más cosas el día de hoy. Pero tenemos que quitarnos una idea de la cabeza desde el principio. La Transilvania real no era una tierra de vampiros, era algo mucho peor. Una tierra atrapada entre guerras. Europa del siglo XV estaba lejos de parecerse a lo que conocemos hoy. Las fronteras cambiaban constantemente, los reyes caían, los nobles se traicionaban y enormes ejércitos avanzaban conquistando territorios. En medio de todo eso se encontraba una pequeña región llamada Valaquia. Y Valaquia era algo parecido a una persona atrapada entre dos gigantes peleando. Por un lado estaba el reino de Hungría y por el otro imperio, el imperio otomano. Y quedar atrapado entre ambos significaba vivir esperando el próximo desastre. El padre de Vlad era conocido como Vlad II Dracul. Años antes había ingresado a una organización militar llamada Orden del Dragón, creada para defender territorios cristianos frente al avance otomano. El símbolo de aquella orden era precisamente un dragón, por eso recibe el nombre de Dracul. Aunque aquí hay algo interesante. Con el tiempo, en algunas regiones la palabra comenzó a relacionarse también con otra idea, el diablo. Y cuando nació su hijo, Vlad comenzó a ser conocido como Draculia, el hijo de Dracul, el hijo del dragón, o dependiendo de quién lo contara, el hijo del diablo. Hijo del diablo. O sea, realmente era por el nombre, no por... al principio. Sí, sí, sí. Sí, se fue derivando, ¿no? La Orden del Dragón. Sí, ahorita más adelante te platico que las etimologías del nombre, de dónde viene cada cosa y por qué Dracul y por qué Draco y bla, bla, bla. ¿El de Harry Potter? Sí, el de Harry Potter. Está bonito el nombre, ¿no? Draco. Sí. Yo sí le podría decir a un perro. A un perro. No, un hijo. No. No es para tanto. No es para tanto. No está tan padre. En ese momento nadie imaginaba que siglos más tarde aquel nombre terminaría asociado con colmillos, sangre y criaturas de la noche. Pero no nos adelantemos, porque la verdadera oscuridad apenas estaba comenzando. En el año 1442 ocurrió algo que cambiaría completamente la vida de Vlad. Su padre se encontraba en una posición extremadamente peligrosa. Los otomanos desconfiaban de él, sospechaban que podía traicionarlos y cambiar de alianza. Y en esa época los acuerdos políticos no se resolvían con firmas elegantes o conferencias diplomáticas, se resolvían con rehenes. Así que Vlad II tomó una decisión que probablemente perseguiría a su hijo por el resto de su vida. Entregó a Vlad y a su hermano menor, Radu, al Imperio Otomano. Pero es importante entender algo, no eran invitados, no eran estudiantes, eran garantía viviente. Si su padre rompía su palabra, ellos pagarían el precio. Y lo peor es que probablemente Vlad entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo, porque incluso siendo joven había crecido rodeado de traiciones y violencia. Sabía que estaba entrando a un lugar donde una sola decisión podía costarle la vida. A ver, entonces, ¿su papá lo dejó en garantía? Lo dejó en garantía a él y a su hermano, con los otomanos de que todo va a estar bien, yo les voy a ayudar y esto va a salir chido. Y ahí está la garantía, mis hijitos. Oh, estamos grabando esto un día después del Día del Padre. Ok, o sea, sí. ¿Qué pedo, no? O sea, yo creí que el mío era malo, ese güey era peor, ese güey es más culero, no mames, ¿lo dejó en garantía? ¿Con sus enemigos? Hijo de puta. Así es. No, sí voy a perdonar al mío. Ya lo pensé bien, él no me dejó garantía, pero tampoco me dejó en garantía de nada, ¿no? O sea, sí, eso sí. Cada quien su golpe. Y este fue uno muy duro, porque ahorita les platicamos de qué sigue esta historia triste. Ya empezó mal. Y algunos historiadores creen que aquí empezó a romperse algo dentro de él.
Del Otso. Sí, es lo que iba a decir, pero dije no, pero... Porque aunque recibió educación militar, aprendió idiomas y estrategias de guerra, también aprendió otra lección mucho más oscura, que el miedo controla personas, que el dolor hace obedecer y que la crueldad puede convertirse en una herramienta. Pero lo peor todavía no había ocurrido, porque mientras Vlad seguía lejos de casa, la tragedia estaba esperando. Y mientras Vlad seguía lejos de casa, aprendieron a sobrevivir entre personas que no eran su familia y observando un mundo donde la compasión parecía una debilidad. Algo terrible estaba ocurriendo a cientos de kilómetros de distancia, porque la política medieval tenía una regla muy sencilla: nadie conservaba el poder demasiado tiempo y nadie estaba realmente a salvo. Los... Ok. Sí, se trataba de quitarte el poder y de quitarle al otro y de... y Pues puras guerras. lo mismo de siempre, ¿no? O Sí, sea, pero actualmente no matas al presidente para quedarse con su puesto. ¿por qué no? O sea, no es que no tengan ganas. Exacto. ¿Sabes? esa es otra O historia. sea, les da culito, pero de que ganas tienen. O sea, no es por eso. Es por política. Exacto. Por la misma política. Pero en ese tiempo, pues como dijimos, no existía la diplomacia, era... Guerra de nadie. Exactamente. Si podías dejar a tu hijo en garantía, Podías hacer cualquier cosa. mames. Imagínate que Coppel te aceptara hijos en garantía. No, pero puro güerito va a aceptar. Los aliados podían convertirse en enemigos de un día para otro y una promesa valía muy poco cuando había un reino de por medio. En el año 1447, apenas unos años después de haber sido entregado como rehén, la vida de Vlad volvió a romperse. Su padre Vlad II Dracul fue traicionado y asesinado. Qué bueno. Algunas fuentes indican que fue capturado por rivales políticos y ejecutado cerca de un pantano. Pero lo que ocurrió con su hermano mayor, Mircea, porque él fue entregado como rehén con su hermano menor y se llevó el papá a su hermano mayor. Eran 3. Eran 3, ajá. Pero lo que ocurrió con su hermano mayor, Mircea, fue todavía peor. Según los relatos históricos más difundidos, Mircea fue capturado por enemigos de la familia, cegado con hierro al rojo vivo y posteriormente enterrado vivo mientras aún respiraba. Ok. O sea, ¿lo dejaron ciego? Con algún... Algo ahí, pues, como vaca. ajá. Así Y es. le hizo... y lo enterraron Y vivo. lo enterraron vivo. Wow. Hay tragedias que cambian personas. Hay tragedias que destruyen algo dentro de alguien y dejan un espacio vacío, como Lotso, Ajá, sí. por eso volvió malvado. Y muchas historias, pero Lotso no llegó a tanto. Y muchos historiadores creen que este fue uno de esos momentos. A partir de ahí las cosas comenzaron a transformarse. Porque cuando alguien pasa su infancia rodeado de amenazas, traiciones, miedo constante y muerte, empieza a ver el mundo de una forma diferente. Poco a poco, Vlad dejó de ser un niño convertido en rehén y comenzó a convertirse en alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba el poder. Aprendió estrategias militares, observó cómo actuaban los gobernantes y comprendió algo que marcaría el resto de su vida. La gente obedecía cuando tenía miedo. El miedo era más rápido que el respeto, más poderoso que la lealtad, más efectivo que cualquier discurso. No, pues sí. Sí sabe cosas. Sí, aprendió cosas. Y probablemente mientras aprendía esas lecciones, otra idea empezó a crecer dentro de él. La idea de volver algún día, de recuperar aquello que le había quitado, pero sobre todo la idea de vengarse. Durante varios años, la situación política de Valaquia siguió siendo un desastre. Gobernantes entrando y saliendo, traiciones constantes, asesinatos y alianzas que cambiaban una y otra vez. Hasta que finalmente, alrededor del año 1456, Vlad consiguió recuperar el poder y convertirse en gobernante de Valaquia. Y aquí es donde comienza la parte de la historia que lo convirtió en una leyenda oscura. Porque una cosa es alguien que quiere gobernar, otra muy distinta es alguien que vuelve después de perder a su padre, perder a su hermano y pasar años viviendo prácticamente como rehén. Vlad volvió convertido en algo completamente diferente. Los registros históricos describen un gobernante extremadamente duro, obsesionado con el orden y absolutamente despiadado con quienes consideraba enemigos o traidores. Bueno, eso de perder a tu papá. O sea, le hicieron un favor, la neta. Porque ¿qué lo iba a ir a empeñar después otra vez? No creo que pudiera ya. O sea, sí, pero si recuperaba, que...
No mames, te empeñó. Sí. Pero yo creo que, bueno, yo veo como que no le tenía tanto rencor al papá, No, pues sino está a pendejo. quien Es que antes. mataron, a quienes No, mataron pues al no, papá. ellos eran los buenos. Depende de Ahí eso. estaba la red flag, nada más que uno cuando está chavo no las ve, pero ahí estaba. El culero era el papá. Pero aquí aparece algo importante. Debemos separar la historia real de la historia que fueron creciendo con el tiempo. Porque alrededor de Vlad comenzó a surgir algo parecido a una campaña de terror escrita. Sus enemigos empezaron a distribuir relatos donde lo describían como una criatura casi monstruosa. Algunas historias probablemente fueron exageradas, otras pudieron ser inventadas. Pero lo inquietante es que incluso eliminando la exageración, lo que queda sigue siendo aterrador. Ok. Se decía que Vlad tenía una tolerancia casi inexistente hacia la desobediencia y el crimen. Una de las historias más famosas cuenta que colocó una copa de oro en una fuente pública y permitió que cualquiera pudiera acercarse a verla. Durante años nadie la robó. Ahora, alguien podría pensar que eso demuestra honestidad. Pero el motivo por el que nadie la tocaba era mucho más oscuro. La gente estaba aterrorizada, porque sabían perfectamente qué ocurriría con los ladrones. Y aquí es donde aparece el método de terminaría, ¿qué? Y aquí es Por donde eso. aparece el método que terminaría dándole el nombre por el cual la historia lo recuerda, el empalamiento. ¿Te daba un palazo? Ojalá. ¿No? No. Palazo también. Yo creo que cualquiera hubiera preferido un palazo. A la gente le dan tablazos cuando se porta mal con los malos y también da culo, ¿eh? ¿Se has visto cómo los tablean? Sí, pero si me dieran a escoger un tablazo, un palazo o un empalamiento, Ah, bueno, ya es cada quien. tú golpéame lo que quieras. No, pero sí, sí. Bueno, también está esta creencia de que, bueno, dicho, ¿no? que empaló a muchísima gente, ¿no? Ahorita te platico cuántos. Ah, ¿traes el número? Más o menos. A ver. El empalamiento era una forma de ejecución que ya existía antes de Vlad. Él no lo inventó, pero sí la llevó a un extremo que pocas personas habían imaginado. Consistía en atravesar a la víctima con una enorme estaca de madera cuidadosamente colocada para evitar órganos vitales inmediatos y prolongar la agonía. Iba desde el ano hasta la boca. A la verga. ¿Y cómo que con cuidado? Sí, pues, sí. Para evitar órganos, o sea, no te lo metían ¡pum! Y ya. O sea, lo metían, iban, o sea, yo no sé cómo, pero iban sorteando los órganos vitales para que, pues, no perforarte, no sé, el corazón, los pulmones, o sea, para que tu muerte Pero yo fuera tengo un amigo que lenta y lo dolorosa. empalan seguido y no se ha muerto. No creo que sea así, pero... Lo trajiste porque es el mes gay, ¿verdad? Porque como es el mes de la comunidad, dijiste, anal, sexo anal. Está muy cabrón que puedas sortear los órganos, no mames. Pues sí, o sea, yo creo que tal vez, pues yo creo que sí, o sea, sabían de la anatomía, entre comillas, seguramente habrían a otras personas y veían dónde estaban los órganos. Ah, por aquí hay que pasarlos, ¿no? No sé si no. A lo mejor ese dato sí está mal. Porque si ya te están empalando, ¿qué dices tú? No, espérate. Más a la izquierda. No. Ah, ese es mi hígado. Ah, no. Yo creo que ya nos perdimos. Tú empálame ya. O sea, es que lo de sortear los órganos no creo. O sea, todo lo demás y pues ya. Pues Te yo portaste sí bien, creo. no hay babita, vas para adentro, muérete. Pero sortear los órganos no se O sea, no creo que todos, sea pero posible. los vitales, o sea, a lo mejor te atravesaban los intestinos y pues esos Claro. son órganos que digas tú, vitales, para no morirte en el instante. Pues, entonces, en ese punto, el único órgano vital es el corazón. El corazón y pulmones. Yo creo que sí. Yo creo que no se tomaban tanta delicadeza y tiempo para empalar a alguien. No sé, O sea, si empaló tanta gente, Ujú. pues era rápido, papi. Es como va. Y por dónde va, ¿no? O sea, I don't know. Eso No. dice la investigación. Yo no sé, mira. pues habla con la investigadora.
Y lo terrible era precisamente eso. Perdón, la lentitud. La muerte podía tardar horas enteras. Algunas fuentes incluso hablan de días. La víctima permanecía suspendida mientras el dolor se extendía lentamente hasta que el cuerpo finalmente dejaba de resistirse. Era brutal, era público y era exactamente lo que Vlad quería, porque el objeto no era solamente eliminar enemigos, el objeto era enviar un mensaje. ¿Era público? Sí, sí, los ponían en las plazas o... Sí, Precisamente por eso sí, porque nadie podía salir en Canal 5, en el de las estrellas y así, ¿no? O sea, cualquier canal público y tú de repente, güey, más a la izquierda, más a la izquierda. Gírelo, gírelo, gírelo. Y el güey, Por eso nadie se robó la Copa de Oro. no mames. ¿Vas a salir en el 13 con un palo en el culo? No, yo no agarro nada. Y entonces comenzaron las historias. Historias de caminos donde parecían cuerpos atravesados por estacas. Historias de enemigos capturados y castigados públicamente. Historias de pueblos enteros aterrorizados por rumores que parecían crecer cada día más. Y poco a poco el nombre de Vlad comenzó a expandirse mucho más allá de las fronteras de Valaquia. Valaquia está bonito el nombre, ¿no? Valaquia, sí. Me gusta. Sí. Y fácil podría ser un pueblo aquí de Yucatán. Ya ves que hay varios que yo no puedo pronunciar. Sí, igual. Oye, también ahí había un carpintero haciendo varo, ¿eh? Ah, sí, seguro. Hubo uno o varios se hicieron millonarios de... Te encargo 15 estacas para mañana. Bueno, no va a dormir. Uf, ojalá fueran 15. Ya no era solamente un gobernante, se estaba convirtiendo en algo distinto, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y lo extraño es que las pesadillas normalmente viven en la oscuridad, aparecen mientras dormimos y desaparecen cuando abrimos los ojos. Pero Vlad era diferente. Vlad existía, respiraba, caminaba entre personas reales y daba órdenes reales. Y mientras más historias comenzaban a circular sobre él, más difícil se volvía a distinguir dónde terminaba el hombre y dónde comenzaba el monstruo. Una de las cosas más aterradoras sobre Vlad no era únicamente la violencia, sino la manera en que utilizaba el miedo como una herramienta cuidadosamente diseñada. No buscaba simplemente eliminar enemigos, buscaba destruir la voluntad de quienes todavía estaban vivos. Porque matar a una persona puede detenerla, pero aterrorizar a miles puede hacer que se rindan antes de pelear. Y Vlad entendía eso perfectamente. Con el tiempo empezaron a circular relatos extraños sobre él. Algunas historiadores creen que ciertas historias fueron propaganda creada por sus enemigos políticos, especialmente comerciantes sajones alemanes que tenían conflictos con Vlad y comenzaron a distribuir panfletos describiéndolo como una especie de monstruo humano. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Incluso si la mitad fuera mentira, la otra mitad seguía siendo un hombre. Una de las historias más conocidas cuenta que Vlad invitó a un gran grupo de nobles a un banquete. Durante años, aquellas familias poderosas habían participado en conspiraciones, cambios de alianzas y traiciones constantes. Eran personas acostumbradas a mover gobernantes como piezas de ajedrez. Vlad los observó durante la comida y aparentemente les hizo una pregunta sencilla e inocente. ¿Les gusta el sexo anal? Pero yo tengo unos trucos, ¿eh? Traigan las estacas. ¿Cuántos gobernantes habían visto pasar durante su vida? Ay, no era la pregunta. Era una pregunta. Como que era fetichista el Vlad, ¿no? También, ¿no? ¿No sientes que como que... No, pues es que él no los empalaba. Él yo creo que decía, ¿no? empálenlos. No, pues él era el gobernante. Él no sé, no dudo que se ensuciara las manos. No. ¿Qué? Entonces no está bien que le digamos Vlad el empalador. ¿Por qué no? O sea, imagínate que él le esté empalando a cada persona. Pues no, por eso están las personas que trabajan para él. A ver, empálame a ese güey. Me cae gordo. Pálame 3. Exacto. No, pero... Bueno, no, sí. ¿Cuál será? O sea, es que ¿cuál era el método para empalarlos? ¿Lo traes? ¿Cómo que el método? Sí, o sea, primero va la estaca a la tierra y luego lo suben entre 4 y lo bajan. Lo empalas abajo y luego lo subes como bandera. No trae el dato, pero eso va a ser, o sea, estando acostado, lo que sea, agárrenlo. ¡Fum! Y luego, ¡fum! Lo subes.
¿Se reutilizaban las estacas? Porque necesitabas un limpiador de estacas también, entonces. ¿No? Sácale filo a esta. Ya lleva 5 empalados y ya no jala, ya no tiene filo. Eso sí no sé. Muchas dudas. Muchas dudas. Entonces la pregunta que les hizo fue ¿cuántos gobernantes habían visto pasar durante su vida? Algunos respondieron unos pocos nombres, otros mencionaron muchos más, y entonces Vlad había llegado a una conclusión escalofriante. Si tantos gobernantes habían desaparecido o muerto, significaba que alguien los había traicionado una y otra vez. O sea, entre ellos mismos. Claro, sí. Lo que ocurrió después cambia dependiendo de quién cuenta la historia. Algunas versiones dicen que muchos fueron arrestados inmediatamente, otros afirman que algunos fueron ejecutados y otros obligados a realizar trabajos forzados hasta morir construyendo fortalezas. Vlad desconfiaba profundamente de la nobleza y estaba dispuesto a eliminar brutalmente cualquier amenaza a su poder. Y entonces llegamos al año 1462. Porque ese año ocurrió una de las escenas más perturbadoras asociadas con su nombre. El Imperio Otomano decidió actuar contra Vlad y envió fuerzas dirigidas por el sultán Mehmed II, el mismo hombre que años antes había conquistado Constantinopla. Y para entender la magnitud de esto hay que imaginar algo. Estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos de aquella época, avanzando hacia territorio enemigo. Miles de soldados marchando, caballos, armas, suministros y la seguridad de que eventualmente aplastarían la resistencia. Pero Vlad tenía otra idea, porque sabía que probablemente no podía derrotar en una batalla directa, así que decidió atacar sus mentes. Y cuando las fuerzas otomanas comenzaron a acercarse a la ciudad de Targoviste, encontraron algo que parecía una visión sólida, salida directamente del infierno. Miles de cuerpos empalados. Miles. Las fuentes históricas no coinciden exactamente en el número. Algunos hablan de decenas de miles. Otras reducen la cantidad, pero prácticamente todos los relatos describen la misma escena. Una inmensa extensión de tierra cubierta por cadáveres levantados sobre estacas de madera. Imaginen avanzar lentamente a caballo mientras el paisaje empieza a cambiar. Primero una figura a lo lejos, después otra y otra más, hasta darte cuenta de que aquello no eran árboles, son personas. Árboles. Personas muertas mirando hacia el cielo. Cuerpos en distintos estados de descomposición moviéndose lentamente con el viento. De hecho, lo describen como el bosque de los muertos, una cosa así. ¿Moviéndose con el viento? Pues sí, te movía el pelillo, los bracitos. Ahí nacieron los monitos estos de las gasolinas. ¿No? Pues es que se me hizo familiar. Sí cambia el pedo, ¿no? Si llegas y hay un campo así de... ¿Para abrir otra gasolinera? A lo mejor de ahí se inventaron eso. Yo estoy descubriendo cosas, ¿eh? Y tantas estacas y había un carpintero. Hijo de eso. Pagando universidades. Sí. No, sí, ese carpintero se hizo millonario, ¿eh? O sea, trimillonario. Que eran miles y algunos relatos de decenas de miles. Imagínate eso. No. O sea, y los plantó exactamente en el camino. En el camino que iban a recorrer sus enemigos hacia él. Y dijo, si vienen así directo, yo no les gano. Pero los voy a traumar para que no lleguen. Y no llegaron. ¿No llegaron? No llegaron. No, pues ya no había camino nada más. Verga. O sea, sí avanzaron un rato y dijeron, a ver, no, este está feo, ¿no? Mejor nos regresamos y luego otro día con más calma. Y sí se regresaron. No llegaron. Eran 3 y unos se empalan gratis. Sí, estuvo feo. Como anuncios de se ponchan llantas gratis. Así. Se empala gente gratis. Siga derecho. No mames. A un ejército completo lo traumó con eso. No, pues sí te sacas de pedo, la Sí. verdad.
El olor debió ser insoportable. Sangre seca, tierra húmeda, carne descomponiéndose bajo el color. Entre todo aquello probablemente zumbaban insectos por miles. Intenten imaginar el silencio de los soldados. Intenten imaginar lo que pasa por la mente de alguien cuando comprende que la persona a la que está buscando hizo algo así deliberadamente. No mames. Pues sí es una gran estrategia, ¿eh? Sí, pues él decía, el miedo es mi arma. No, Don Marketing le decían también. Pásale y ve lo que te va a pasar. No mames. Porque aquello no era una ejecución masiva, era un mensaje. Y el mensaje era muy simple. Esto les espera. Nos mama el sexo anal. El mensaje estaba claro. Así nos divertimos aquí, chavos. Algunos relatos dicen que incluso Mehmed II quedó impresionado por la brutalidad de aquella visión. Y honestamente no es difícil entender por qué. La guerra ya era horrible por sí sola. Los soldados estaban acostumbrados a ver muerte, pero esto era algo distinto. Esto era una demostración calculada de terror. Y quizá lo más inquietante es pensar que Vlad probablemente sería exactamente cuál sería la reacción. Porque para ese momento ya había aprendido algo que pocas personas entienden. El miedo puede ser más poderoso que un ejército, pero incluso alguien que gobierna mediante el terror no puede escapar para siempre de las consecuencias. Porque tarde o temprano el miedo regresa y muchas veces vuelve con un rostro diferente. Durante años, Vlad había utilizado el terror como una espada. Había logrado mantener el control, había derrotado enemigos y había construido una reputación tan oscura que su nombre ya había provocado reacciones antes siquiera de que apareciera. Pero existe algo peligroso sobre gobernar mediante el miedo. Las personas obedecen mientras te temen, pero también esperan el momento adecuado para dejar de hacerlo. Después de años de conflictos, luchas y enfrentamientos constantes, la posición de Vlad comenzó a debilitarse. Las alianzas cambiaban rápidamente, los enemigos seguían multiplicándose y el poder, que alguna vez parecía sólido, comenzó a fracturarse poco a poco. Ay, se le acabaron los árboles, no mames. Pues, ya no había de dónde sacar estacas. Bájame 5 que voy a subir otros 4. Hubo periodos en los que perdió el trono. Periodos en los que fue capturado y años enteros donde prácticamente desapareció del centro de la historia. Es curioso pensarlo porque muchas veces imaginamos a personajes como Vlad como figuras invencibles, casi sobrenaturales, pero detrás de toda leyenda existe una realidad mucho más humana, y la realidad era que Vlad también podía perder. Para el año 1476 logró recuperar nuevamente el poder de Valaquia. Sin embargo, aquella recuperación duraría muy poco. Apenas unos meses después, Vlad desaparecería definitivamente de la historia. Y aquí ocurre algo interesante. Incluso la muerte de Vlad parece envuelta en sombras y versiones contradictorias. Algunas fuentes afirman que murió durante una batalla contra fuerzas otomanas. Otras sugieren que pudo haber sido asesinado por error por sus propios hombres en medio del combate. Imagínate eso. Pero la parte más inquietante viene después. No mames, ¿quién empaló al patrón? Ese no era, güey. Y el patrón... Bájenme. Es que... Ojalá si hubiera muerto así, ¿no? Como anuncio de gasolineros. Me va a lastimar el cuello para andar haciendo mis mamadas. Pero la parte inquietante viene después, porque según los relatos más conocidos, una vez muerto, su cabeza fue separada del cuerpo y enviado al sultán otomano Mehmed II. La cabeza habría sido transportada como una prueba definitiva de que Vlad estaba realmente muerto. No, le va a encantar a YouTube, a saber. Porque incluso sus enemigos necesitaban estar seguros, necesitaban ver con sus propios ojos que aquel hombre ya no podía regresar. Pero para que la cabeza soportara el largo viaje de semanas hasta la capital del Imperio Otomano, sin pudrirse, los soldados la introdujeron en un frasco con miel para conservarla. Y los soldados, corre poco yo, es una carrera. La introdujeron en miel. ¿En miel? Porque ese güey era mielda.
Por eso. Tú no estás leyendo entre líneas. Sí, eso tiene sentido. Claro, hijo de perra. Y le pusieron una paletita hacia arriba. ¿Así? Aquí. Tras llegar tras llegar a Mehmed II, este ordenó clavar la cabeza de Vlad en una estaca alta en el centro de la ciudad. El hombre que había ejecutado a miles de otomanos mediante el empalamiento terminó sus días de la misma manera. No, pero no tenía bracitos. Eh, Tras ser exhibido públicamente, las crónicas sugieren que la cabeza fue enterrada en algún lugar desconocido de Constantinopla. Nunca fue recuperada, dejando un cuerpo decapitado en Rumania y un cráneo perdido para siempre en Turquía. Y quizás algunos sintieron alivio, quizás otros sintieron miedo, porque hay personas cuya muerte no elimina las historias que las rodean, las vuelve más grandes, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Vlad. Con el paso de los años comenzaron a circular relatos cada vez más extraños sobre él. Algunos lo describían como un monstruo despiadado capaz de disfrutar el sufrimiento humano. Otros lo veían como un héroe brutal que había defendido su tierra contra invasiones. Y aquí aparece algo fascinante. Dependiendo de quién contara la historia, Vlad podía ser un demonio o un salvador. sí, claro. Porque ya ves que tampoco le gustaba la corrupción. Sí, no, o sea, si le preguntas al carpintero, no, ese güey era toda madre. Siempre me tenía mi pedido, yo se lo entregaba, me pagaba en cash. Claro, pues era el patrón, no, mis respetos. Pero ya si le preguntabas a los colgados, no, pues sí es culero. Para algunos era una criatura sanguinaria, para otros era un gobernante severo que había hecho lo necesario para sobrevivir en una época salvaje. Pero lo verdaderamente extraño ocurrió siglos después, porque en 1897, más de 400 años después de la muerte de Vlad, un escritor irlandés llamado Bram Stoker estaba trabajando en una novela. Quería crear un personaje oscuro, misterioso y aterrador. Durante sus investigaciones encontró una palabra: Drácula, ya que el mismo Vlad III firmaba sus cartas en latín como Drácula, solo para que los reyes de otros países pudieran pronunciar su nombre. Y aquí es donde te voy a explicar. Ya que su padre Vlad II, como ya lo vimos, formaba parte de una sociedad secreta de caballeros cristianos llamado la Orden del Dragón, creada para defender a Europa de los otomanos. En el rumano medieval, a los miembros de esa orden se les llamaba Dracul, donde Drac significa dragón y Ul significa él. ¿No era un dragón chido? ¿Cómo un dragón? Dragón cool. Ay. Drácula. ¡Qué bonito! No todo es caca. Por tanto, el padre de Vlad era el dragón. Y si querías decir el hijo del dragón, le añadías el sufijo ulea al final, así que cuando la gente del pueblo llamaba a nuestro personaje Vlad Draculea, le estaban diciendo Vlad el hijo de dragón. Por eso era Vlad Draculea. Pero con el paso de los siglos, el idioma rumano evolucionó a la palabra drac. Dejó de usarse para los dragones y empezó a usarse para referirse al demonio o el diablo. Así que por accidente del lenguaje, el hijo del dragón se convirtió a ojos modernos en el hijo del diablo. Ya. Uh-huh. Y aquí entró el genio del marketing del siglo XIX, Bram Stoker, que tomó la traducción del mundo del rumano moderno, modificó la pronunciación original para que fuera más fácil de leer en inglés y voilà, transformó un título militar de Valaquia en el vampiro más famoso del planeta. Pero el nombre y la reputación brutal de aquel gobernante parecieron encajar perfectamente dentro de aquella nueva criatura que estaban haciendo en la imaginación de Stoker. Y poco a poco las dos figuras comenzaron a mezclarse. Las películas hicieron el resto. Con el paso del tiempo, la gente dejó de separar ambas historias. Vlad y Drácula empezaron a convertirse en una sola imagen dentro de la mente colectiva. Un hombre vestido de negro viviendo en un castillo oscuro rodeado de muerte y sangre. ¿Qué pasa hoy en día cuando un turista va a Rumania obsesionado con los vampiros? Bueno, se produce uno de los choques culturales más divertidos del turismo mundial. Ok.
Ujú. Literalmente, para los rumanos, la figura de Vlad el emperador no da miedo, da orgullo. Él es un héroe de los libros de texto de primaria. Él es el rey patriota que limpió el país de corrupción y delincuencia. Para los rumanos, pero los rumanos no son tontos. Han sabido aplicar un sentido práctico brillante. Al principio les molestaba muchísimo que Hollywood convirtiera a su rey en un monstruo chupasangre. Pero cuando vieron llegar los millones de dólares del turismo internacional, dijeron: ¿quieren vampiros? Les vamos a vender vampiros. Si me pusiste atención, ¿verdad? Sí. La mayor prueba de esto es el famoso castillo de Bran. Si vas hoy, está rodeado de tiendas que te venden tazas de Drácula, playeras sangrientas y colmillos de plástico. Es el epicentro mundial del vampiro. ¿Cuál es el chiste? Que Vlad el Emperador jamás vivió ahí. Es el mayor engaño turístico de la historia. Los historiadores han demostrado que Vlad como mucho pasó una noche ahí o estuvo encerrado un par de semanas. Su verdadero castillo es el de Poenari, que está en ruinas en otra montaña. Pero como el castillo de Bran, o sea, de Bram Stoker, tiene torres góticas puntiagudas idénticas a las que describía Bram Stoker en su libro, el gobierno dijo: este no sirve, y se convirtió en la base oficial de Drácula. Órale. Pues es que sí, o sea, si ya está el mame, Pues se sí, subieron pero al sí, tren, sí, sí. claro. Juan Escutia tampoco existió. El que se aventó con la bandera. ¿Cómo no? No. Hasta donde se sabe, fue inventado. ¿A poco Igual sí? que todos los niños héroes. Pero es lo mismo, es el mame. Y aparte, justo con un castillo, ¿no? Como el castillo de Chapultepec. Chapultepec. Sí, también. Yo he escuchado que es falso. Esto es falso. Es una genialidad comercial. De hecho, hay una anécdota real muy famosa de los años 90. El gobierno rumano intentó construir un parque temático gigante llamado Drácula Land. No mames. ¿Neta? Sí, ¿Drácula Land? Drácula Land. Cerca de la ciudad natal de Vlad. Había cabinas de sexo anal, ¿no? Sí. Vengan, acá los empalamos, chavos. No creo que haya sido la temática, mi amor. Ah, ¿no? Pues qué feo. Todos no están apegados al mito. No es que ellos, es que A ese Drácula ya. Drácula. Pero el otro, El vampiro, el otro tenía colmillito, sus cosas, sangre. el otro tenía sus mañas. Querían poner montañas rusas de terror y actores disfrazados. ¿Saben quién lo detuvo? La propia Iglesia Ortodoxa. Y los ciudadanos locales, que dijeron que era una falta de respeto rebajar a un héroe nacional cristiano a un parque de diversiones hollywoodenses. El proyecto se canceló. Ahora sabemos que Drácula jamás existió. Los vampiros jamás existieron. Nadie salió de una tumba para beber sangre bajo la luz de la luna. Eso pertenece a las historias, a las películas, a la ficción. Pero Vlad sí existió. Existió un niño separado de su hogar. Existió un joven que vio cómo asesinaban a su padre. Un hombre que perdió a su hermano de una manera monstruosa. Alguien que aprendió que el miedo podía controlar personas. Y existió un gobernante que convirtió el terror en una herramienta tan efectiva que incluso siglos después seguimos pronunciando su nombre. Y quizá ahí se encuentra la verdadera razón por la que esta historia sigue provocando escalofríos. Porque los monstruos sobrenaturales son fáciles de entender. Sabemos dónde viven, sabemos cómo derrotarlos, sabemos que no son reales. Pero los monstruos humanos son diferentes, porque ellos sí caminan entre nosotros y a veces la historia los convierte en leyendas. Y esa fue la historia de Vlad el Empalador. Uf. Está muy, muy interesante. Pero, entonces, ¿cómo me explicas a los vampiros de verdad? ¿Serán extraterrestres igual que lo que hemos visto en otras? Pues es que los vampiros de verdad no están comprobados. No hay, o sea, los extraterrestres sí, pues, pero los vampiros. Ahí están las leyendas. Porque incluso y están las todo, leyendas de que en Hollywood hay varios, ¿no? O sea, que hay fotos de hace 100 años donde están igualitos y pues parece que es la misma persona que está viviendo dos épocas. Sí. Así es. Entonces todo fue un Pues libro. fue el libro de Bram Stoker que nació de la idea
de Vlad el Pero Empalador. no se parece nada. Pues no. Solo lo sanguinario, tal Sí, vez, su pero... nombre. Ajá, el nombre. Nombre y sangre es lo que... Pero justamente decía la historia, o sea, que una cosa es el libro y otra cosa es Vlad, pero pues con el tiempo se fueron uniendo Sí, y sí, sí. pues... Pero no, una cosa no tiene que ver con la otra. Está muy, muy bueno. Ujú. ¿Te Felicidades. gustó? Sí, sí, sí. Mira. Sí, apoyando al mes Pride. El del padre. El Día del Padre, el mes Pride. No, ya vi que andas temática. Felicidades a nuestros papás y a los papás de ustedes. Al de Vlad no. Todos los demás sí. Si usted es papá, felicidades. Espero que le hayan llevado aunque sea un pollito rostizado y que no lo haya pagado usted. Sí, por favor. Me ibas a contar una historia de terror. Sí, uno de nuestros seguidores nos mandó, bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada les conté una? Esta es la segunda de esta misma persona. Es de Daniel León Rojas y dice así. Mi abuelito paterno y uno de sus hermanos siempre aseguran que, cuando eran jóvenes, atraparon a un nahual. Ok. Todo ocurrió en un pequeño pueblo de Tlaxcala. Prefiero no decir exactamente cuál, porque algunos familiares podrían reconocer la historia y saber a qué tío me refiero. En aquellos años tenían un cuarto donde almacenaban las mazorcas de maíz después de la cosecha. Lo extraño era que poco a poco las mazorcas comenzaban a desaparecer. Al principio pensaron que alguien se las estaba robando, pero el lugar no tenía ventanas ni ninguna abertura por donde pudiera entrar una persona. Además, cada noche lo cerraban con cadena y candado. Cansados de la pérdida, el padre de mi abuelo les pidió a él y a su hermano que pasaran una noche dentro del cuarto para descubrir quién o qué estaba entrando a robarse el maíz. En esa época mi familia era bastante conocida en el pueblo y también era sabido que siempre andaban armados. Perdón, ya leí mucho. Era sabido que siempre andaban armados. Aquella noche no fue la excepción. Llevaron una escopeta, un machete, velas y cerillos para alumbrarse. Cuando llegó la hora de dormir, cerraron las dos hojas de la puerta, colocaron una madera para reforzar la entrada, aseguraron la cadena y el candado, encendieron una vela y acomodaron sus petates para pasar la noche. No había pasado mucho tiempo cuando mi abuelito escuchó unas pequeñas pisadas muy cerca de donde estaba acostado. Sin hacer ruido, empujó a su hermano con el brazo para despertarlo. Mi tío tomó una caja de cerillos, encendió uno y lo levantó por encima de su cabeza para alumbrar el lugar, pues las velas se habían apagado. Fue entonces cuando vieron a un gato. El animal salió corriendo entre las mazorcas, pero lograron atraparlo. Rápidamente arrastraron un barril hacia donde vacío de pulque. Lo colocaron boca abajo sobre el gato y, para asegurarse de que no escapara, pusieron encima 5 costales llenos de maíz. Convencidos de que el animal estaba atrapado, volvieron a acostarse. A la mañana siguiente se levantaron cerca de las 6 de la mañana para revisar el barril. Ponte buzo, le dijo mi tío a mi abuelito. Voy a quitar los costales y levantar poco a poco el barril. En cuanto salga, lo agarras. Comenzó a retirar los costales uno por uno. Después levantó apenas 1 centímetro el barril mientras mi abuelito metía la mano para sujetar al gato. Pero no había nada. A la verga. Lo levantaron por completo, pensando que tal vez el animal se había pegado a las paredes interiores del barril. Nada. El gato había desaparecido. Era de Schrödinger. No, ya no está, nos habla con Schrödinger. Ese es el del experimento. Confundidos, abrieron la puerta del cuarto. Y ahí estaba. Justo en la entrada, pero ya no era un gato, era un perro. A la verga. Mi abuelito tomó la escopeta y jaló el gatillo 2 veces, pero el arma no disparó. Entonces agarró el machete y lanzó un golpe. Falló. Intentó una segunda vez, también falló. A la tercera, el machete golpeó una piedra que estaba junto al animal y sacó una lluvia de chispas. El perro ni siquiera se inmutó. Simplemente se puso de pie y comenzó a alejarse caminando. Y mientras se iba, Don huevos, el perro. ambos escucharon una carcajada. Después de aquella noche, nunca volvió a desaparecer una sola mazorca. Esa es la historia.
Wow. Ah, no, miau. Estuvo buena, ¿no? Sí, pero ¿qué pedo? O sea, un nahual que es gato y perro. Pues es un nahual que pues, se transforma en animales. que quiera. O sea, Ok. así es. Y estaba robando mazorcas. Estaba robando mazorcas, lo cacharon y... Y el abuelito tenía una puntería de la verga, ¿eh? O sea, que quede claro que el abuelo 3 veces, 2 escopetazos y 3 machetazos y no le dio nada. No, pues es que el animal estaba haciendo algo para que obviamente no le pegara ni nada. O sea, algo de magia. Ajá. Exactamente. Ok. Que sea que hagan los nahuales. Lo que sea que hagan los nahuales. Pues bueno. Muy buenas historias, la Bibis. Amorcito. Ya nos vamos a despedir por esta ocasión. Creo que ahora no tenemos tan medido el tiempo. Ah, pensé que lo habías medido, pero muy bien. No, pero pues estuvo padre. O sea, ya toda la historia de Vlad está muy interesante. Ay, qué bueno que te gustó. Sí, yo cuando la estaba leyendo, haciendo, dije, órale, Sí, sí está cañón. sí. ¿Qué pedo con que descubrió un método para empalar gente y dijo, pues Sí, que él no lo todos van inventó, por él no igual? lo inventó, pero No, pero ya estaba y dijo, pues órale, así les voy a dar miedo a todos. lo perfeccionó, ¿estamos de Lo acuerdo? perfeccionó, justo. Sí. Yo creo que sí. Sí, está muy, muy interesante. Y pues nada, mi gente de Chismiedo Podcast, esperamos que les haya gustado este capítulo. Compartan, comenten, aunque sea, me gustó mucho. Mándenos sus historias. Si no me gustó, hagan otro y sugieran tema. Sí. Sugiéranos los temas que ustedes quieren que investiguemos. Y pues nada, yo soy Adro Pérez. Soy Vivi Rubio. Y esto es Chismiedo Podcast. Muchas gracias, los queremos. Besos en sus colas. Bye. Desde Mérida, Yucatán.